Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Perspectivas, donde abordamos temas relevantes del ámbito geopolítico, del ámbito internacional, noticias internacionales. El día de hoy estoy con mi compañero, amigo y profesor Rodolfo. ¿Cómo estás? Hola Alejandro, buenos días, muy bien, gracias. Bueno, pues el día de hoy preparamos con Rodolfo temas muy interesantes, temas actuales y temas que creemos van a seguir dando de qué hablar en las próximas semanas. Primero vamos a empezar con la filtración de documentos del Pentágono, que es una noticia todavía en desarrollo. Vamos también a estar abordando el tema de la reunión de Tsai Ing-wen, la líder taiwanesa, con Kevin McCarthy, el presidente de la Cámara de los Representantes de los Estados Unidos, las consecuencias, sobre todo a futuro, que traerá para las relaciones entre China y Estados Unidos. También hablaremos sobre la visita del presidente francés Emmanuel Macron a China y sobre pues, los estragos que causó eso, sí, los movimientos en la geopolítica que causó, declaraciones que dio, me parece que fue Rodolfo, ahí tú me corregirás, para la cadena Político, una entrevista que dio allá Sí, correcto. en China. Entonces, bueno, hablaremos de eso, también de la figura de Lula da Silva, aprovecharemos la visita que tuvo recientemente a China. También abordaremos el tema de las poblaciones de China y de la India, los pros y los contras que eso tiene para ambos países y sobre todo teniendo como punto de partida el que la India pues, está a nada, o si no es que ya superó a China en población. Y estaremos cerrando hablando del acuerdo AUKUS, de la compra de submarinos nucleares por parte de Australia a una fabricación conjunta entre Estados Unidos y el Reino Unido. Entonces, bueno, pues empecemos entonces con el primer tema, que es la filtración de documentos del Pentágono, Rodolfo. Sí, es un tema que es llamativo porque siempre que hay una filtración, eh, muchos analistas o lo que se escucha es, todo el mundo sabe que Estados Unidos espía no solo a su población, eh, sino a líderes mundiales, a aliados, a enemigos. Entonces me parece que algo que nos debería horrorizar ya lo naturalizamos, ¿no? Entonces creo que parto de esa premisa. A mí me recordó mucho el tema de Wikileaks. Eh, Tú a lo mejor eras bastante joven cuando estaba el tema de Wikileaks, pero ahí les recomiendo algunas películas como El Cuarto Poder y demás que retoman el tema de Wikileaks, Julian Assange, que en esencia era eh, una persona, Julian Assange, que buscaba siempre develar al principio los secretos de los bancos, de empresas, luego de gobiernos, y lo mismo que pasó en ese momento, un soldado, Manning, no me acuerdo su primer nombre, pero Manning fue un soldado que hizo lo mismo, ¿no? Filtró en un disco de Lady Gaga información del Pentágono que dio la vuelta al mundo. Y creo que en ese momento lo interesante fue que Julian Assange y Wikileaks mandó esta información a la prensa, ¿no? Al País, a Der Spiegel, a muchos medios a nivel internacional de peso, The New York Times, The Guardian y demás. Entonces generó pues un revuelo. Aquí creo que se está construyendo la noticia, se está cocinando, pero el hecho de que a mí me llama la atención y sería interesante que a lo mejor tú que conoces más este tipo de redes, de chats, hablaban de que esta información se colgó desde enero en una red que se llama Discord, que yo la Ajá. conocía por estudiantes que ahí juegan videojuegos y demás, ¿no? Entonces, el decir que ahí estuvo un mes o 2 meses y nadie dijo nada, se empezó a filtrar, ya después la información se manejó, me parece eso, pues sí, preocupante por todo lo que implica. Ya estos días ha circulado el video del helicóptero que muestran cuando este soldado, Jack Teixeira, lo detienen. Me parece que es alguien, es un técnico informático que trabaja en la Guardia Nacional, no es soldado, ahí a Coto, pero me parece esta cuestión del perfil del chico, ¿no? Que me parece que no era alguien que le gustaban las armas, que era como muy líder con sus compañeros ahí de videojuegos y demás, pero ahí me llama la atención eso, ¿no? Esta cuestión, yo no conozco la plataforma Discord, pero pues como alguien que a lo mejor no es que quiera sabotear al gobierno estadounidense ni esté a favor de Rusia, sino es alguien que pues simplemente filtró una información así desde hace meses y apenas ahora está hablándose del tema. Entonces esto yo creo que nos va a dar para mucho,
pero sí creo que ahí vemos esta cuestión de, a mí me preocupa el que naturalicemos tanto que un gobierno como el estadounidense esté espiando a todo el mundo a través de incluso empresas transnacionales, ¿no? Todos los datos que estamos dando, digo, aquí estamos en redes sociales y nos estamos grabando, pero la realidad es que eso pasa, ¿no? Y a mí sí me preocupa que lo naturalicemos tanto. No sé tú cómo ves. Pues sí, ahí hay como varios temas como importantes para abordar. Primero, sí, lo que mencionas, justamente el día de ayer, o bueno, sí, o sea, como repito, es una noticia en desarrollo. Se hablaba antes de la detención, se hablaba de un ex militar y se decía, el Washington Post publicaba un artículo donde aseguraba que un ex militar que jugaba videojuegos, no se sabía su edad ni su nombre, pero se supone que el FBI tenía ya identificado un ex militar que estaba en Discord y que jugando videojuegos había compartido esta información y describían en el Washington Post en el artículo, describían a él, al que filtró y con los que jugaba como apasionados de las armas. Así lo describía el FBI. O sea, el FBI tenía información de que no había sido realmente un atentado contra la seguridad nacional estadounidense, más bien un tema geek, o sea, un tema de apasionamiento por las armas y los videojuegos de armas. Entonces, así empezó la noticia. Ya al finalizar el día, ya en la tarde, se empezó a divulgar el video del arresto. Se dio a conocer que tenía 18 años, que no era exmilitar, que había trabajado en el ejército como informático, como TI, que sirvió un tiempo, no sé, o bueno, en la información que yo he leído, no se ha especificado si es, o sea, si estuvo ahí por algún servicio, por prácticas, eso yo no lo tengo muy claro, pero el punto es de que pues no fue un ruso, no fue un norcoreano, no fue un iraní, no fue un chino, como le gusta decir a la prensa estadounidense, justamente lo que decíamos la vez pasada, buenos y malos, como que Estados Unidos siempre apunta a ese antagonista para implantarle cargos. Y bueno, pues el tema de Wikileaks, este ha sido, dicen, así lo describen los periódicos, como la segunda filtración más grave de Estados Unidos después de la de Wikileaks, que pues yo me acuerdo que se hablaba de eso. Eh, Ahorita, pues Juliana Sánchez está justamente enfrentando cargos con Estados Unidos, donde se pone en entredicho la libertad de expresión de la que tanto pregonan los estadounidenses y todo este tema, ¿no? Que hay alrededor de una filtración. Pero metiéndonos más en el tema de si sí, o sea, de qué tan grave es el que Estados Unidos tenga esa información, pues yo pienso que es grave hasta el punto en el que pensemos que Estados Unidos no la quiso filtrar, porque también, ay, o sea, te das cuenta de esa, o sea, es muy hollywoodense esta historia, a mí me parece. O sea, es una historia, y regresando a lo que hablábamos de propaganda hace unos programas, me parece una historia muy vendible. Entonces, yo sigo dudando que el Pentágono no tenga conocimiento de este tipo de cuestiones. La de Wikileaks, tal vez por la gravedad del asunto, me parece más creíble que fue un accidente, un error del Pentágono, que se haya filtrado ese tipo de cosas. Además, videos, imágenes y audios que se filtraron en aquella ocasión. Entonces yo creo que siempre hay que tener en este tipo de casos, cuando hablamos de superpotencias, yo siempre pienso que debemos de tener una, una porción de nuestro pensamiento enfocado en, y si todo esto es consensuado, y si tal vez quieren que se filtre. Ahora, lo interesante es ver qué le convendría a quienes que se filtrara, porque la realidad es que no, parecería que no le conviene tanto a Estados Unidos a primera vista. Claro, y ahí, perdón que te interrumpa, creo que eh, lo que vamos a ir viendo es cómo se va. Ahorita, si buscas el tema, todo está enfocado a este cuate, ¿no? A Teixeira, que tiene 21 años. Entiendo que sí está laborando actualmente ahí para la Guardia Nacional, o sea, es como un trabajador activo. Y es muy interesante cómo yo diría se va a empezar a criminalizar, no sé qué tanto, incluso hay
algunos comentaristas ahí en Estados Unidos, como, bueno, más de talk show, Stephen Colbert y demás, se están burlando a ellos que ahora el gobierno va a estar espiando los chats de los videojuegos, ¿no? Y hacían un poco la burla de esta cuestión de querer hacer amigos bajo el código de los gamers, ¿no? Y a mí me llama la atención porque yo veo que mi hijo de 13 años juega en línea y juega con sus amigos y se mandan cosas y demás, y me parece muy interesante cómo una red como esa puede estar manejando esta información, ¿no? Y no sé qué tanto a partir de esto, a lo mejor ahora ya se le ponga más énfasis a esta cuestión, ¿no? A lo mejor ya me salgo un poquito más del tema, pero el ver estos Call of Duty y demás, cómo muestran a México con esta cuestión de, mi hijo me dice, bueno, mira, ahora estamos aquí en México y estamos persiguiendo a un narco y el narco tiene vinculación con los policías y demás, y es una cuestión que dices, bueno, como tú decías, hollywoodense, pero incluso ya trasciende el mundo virtual y los juegos y demás, ¿no? Y es una cuestión de la realidad que sucede y creo que vamos a ir viendo esta cuestión. A veces suena muy paranoico, pero sí, ¿a quién le conviene esta información? ¿No? Posiciona mejor a Rusia, a China, a Estados Unidos, le pega a Ucrania, se habla de que la guerra va a seguir. O sea, ¿a quién le beneficia esto, no? Que a fin de cuentas, si lo vemos pragmáticamente, creo que en primer lugar los primeros beneficiados son los medios de comunicación, ¿no? Porque empiezan a generar la información, el Washington Post, como dices tú, o sea, ¿qué tanto es el decir, bueno, cómo se filtra eso? ¿A quién le conviene que se filtre esto? ¿Por qué el Washington Post? ¿Por qué no el New York Times? ¿Por qué no el Los Angeles Times? O sea, Que de es una hecho, cuestión muy interesante. que de hecho Sí, yo, sí. o sea, por lo que tengo entendido, todo, como tú dices, ya llevaba muchas semanas ahí la información y nadie, pues digo, se le habrá prestado poca o nula importancia o atención. Y fue a raíz de un artículo que publicó The New York Times. Según yo tengo entendido, ahí empezó o ahí empezaron todos los medios a revisar la información. Y la realidad es que hasta el momento, yo por lo que he leído acerca de eso, porque la verdad es que sí he leído mucho del tema, los medios de comunicación han tenido poco acceso a las páginas como tal. O sea, ya ahorita lo que se está hablando sí es mucho pues de lo que podría ser o de lo que se está hablando en otros medios de comunicación. Como que la información cada vez se está distorsionando más y porque, por ejemplo, yo vi en Reuters y ellos hablaban de que tenían acceso a 5 páginas de los documentos. O sea, 5 páginas, ¿qué tanto puede haber en 5 páginas? Una agencia tan grande como Reuters tenía acceso a tan pocas páginas de estos documentos. Y ahora para las personas que, pues, digo, que digan como, pero ¿qué se habla? ¿Qué información venía? A lo que yo tengo entendido, y pues no sé si tú ahí quieras acotar algunas cosas, pero lo que yo tengo entendido es que principalmente se exhibieron a 4 aliados de Estados Unidos: Israel, Ucrania, Turquía y Corea del Sur. Son como los principales inmiscuidos en esta filtración. Y como rápidamente recapitulando a cada uno o qué información había hasta lo que se sabe, repito, si después me equivoco, o sea, estoy hablando con los datos que conozco hasta estos momentos. Lo de Corea del Sur se ha manejado que es un tema de presión de Estados Unidos. Se publicaron supuestamente en estos documentos conversaciones entre altos mandos estadounidenses y surcoreanos, donde los estadounidenses están presionando a los surcoreanos para que den poderío militar, ayuden militarmente a Ucrania. En estas conversaciones los surcoreanos continúan negándose, no ceden a la presión de Estados Unidos y al acuerdo que llegan es que va a ayudar Corea del Sur a Ucrania, pero indirectamente. ¿Cómo? Primero, va a venderle a Ucrania piezas para reparar poderío militar y va a venderle poderío militar o prestarle poderío militar específicamente a Polonia y Estados Unidos para que estos países puedan darle más poderío militar a Ucrania de su arsenal y reemplazarlo con poderío militar surcoreano y no se queden vacías sus reservas. Específicamente se habla de Polonia y Estados Unidos. Ese es como el tema principal con Corea del Sur, que el día de ayer, bueno, ya hace algunos días para cuando se publique este video, yo hablaba precisamente de que Corea del Sur acaba de anunciar que va a enviar 500,000 proyectiles de artillería a Estados Unidos como préstamo. Entonces,
pues se comprueba esto que se decía en los documentos. Después, hablando de Israel rápidamente, se hablaba de que el Mossad, que es como la CIA de Israel o una de las agencias de inteligencia de Israel, de las más Es la importantes, agencia. es la agencia. Ajá. Pero es que vi que había varias y yo no, yo pensé que era solamente una. Pero bueno, que el Mossad estaba como detrás que estaba como provocando o alentando, decían, era la palabra alentando, las manifestaciones en contra de la reforma judicial de Benjamín Netanyahu, del nuevo primer ministro derechista, una reforma que le intenta quitar peso a la Suprema Corte como para hacer referencia a los poderes que tenemos acá en los países occidentales, darle más peso al poder ejecutivo. Entonces, bueno, Netanyahu ya dijo que no, que el Mossad no lo traicionaría, que esta era información falsa y pues, que estaba manipulada la información. Con Turquía específicamente se habló de que empresarios turcos se reunieron con empresarios rusos y con diplomáticos rusos, en donde los rusos presionaban a Turquía para que ayudara militarmente con drones a Rusia. No se especificaba supuestamente si sí habían dado poderío militar los turcos a Rusia, pero decían la nota de Reuters que como que lo que sí dejaba ver estos documentos era pues, como una fractura muy fuerte entre Turquía y Estados Unidos, y finalmente Ucrania, que es como lo grueso de los documentos. Um, Se habla de que hay tropas estadounidenses en un número muy pequeño, muy reducido, que hay tropas estadounidenses en Ucrania, no luchando como tal en contra de los rusos, pero sí entrenando, capacitando a ucranianos, manipulando poderío militar, haciendo como labores de reparación también de poderío militar occidental. Se habla también de que se filtraron planes, fechas, tácticas de la contraofensiva ucraniana. Se hablaba de que iba a ser a principios de mayo la contraofensiva. Zelensky dijo que esta era información falsa, que él todavía no había decidido junto con su ejército cuándo iba a empezar la contraofensiva. Se hablaba también de fracturas en pues como con la administración Biden, de que ya no querían apoyar a este ritmo militarmente Ucrania. Y eso es como el resumen que tengo hasta ahorita. Repito, si me equivoco, estoy hablando, o sea, me equivoqué honestamente, estoy hablando con los datos que tengo hasta el momento, hasta el día de hoy que estamos grabando. Perfecto. Sí, de hecho, lo resumes muy bien y creo que para ir cerrando el tema, en esencia, pues vamos a seguir hablando de esta cuestión, tanto de la filtración de Jack Teixeira, que va a ser alguien que nos va vamos a empezar a escuchar mucho de este personaje, ¿no? Y me parece que se va a hablar de su vida, de quién era, su niñez y toda esta espectacularización de un personaje y vamos a ver qué tanto a lo mejor los medios se enfocan en eso y no en esto que tú acabas de mencionar, que a lo mejor son cuestiones muy fundamentales y simplemente cerrando, vemos que Estados Unidos está en todo el mundo, ¿no? Nos asusta que China esté buscando desde la diplomacia la deuda y de muchas perspectivas tener control en muchas cuestiones, pero Estados Unidos lo lleva haciendo desde hace décadas, ¿no? Entonces me parece que ahí está, no, no podemos Oye, decir que no. ¿tú crees que Dime. afecte las relaciones de Estados Unidos? O sea, te preguntaría dos cosas. ¿Tú crees que afecta las relaciones de Estados Unidos con estos cuatro socios, esta filtración? Y después, ¿cómo crees que queda Estados Unidos? Porque me parece que no le ha afectado, o sea, prácticamente nada. Yo siento que Estados Unidos es muy hábil para, respondiendo a la segunda pregunta, para dar la vuelta, ¿no? Esta cuestión de decir, ok, no, no, se filtró información, pero enseguida encontramos al culpable y se le va a dar el seguimiento correspondiente y la ley va a actuar y demás, ¿no? Y por otro lado, me parece que al no ser aliados tan fuertes, entre comillas, creo que no hay tanta consecuencia, sobre todo, por ejemplo, entre Israel y Estados Unidos hay una relación muy, muy marcada, muy estrecha, que no creo que esto fracture, ¿no? A lo mejor Corea del Sur siento que podría ser la única que sí por ahí, eh, al ser unas relaciones sí fuertes, pero a lo mejor no tanto como Israel, lo mismo con Turquía, pero creo que al no ser países como Alemania, Francia, Reino Unido, no pone tanto
en Como lo peligro. que sí pasó con Exacto, Wikileaks. totalmente, ¿no? Que ahí sí hubo tensiones muy fuertes y yo nada más acotando, me llama la atención que en ese momento los demócratas estaban al mando y ahora otra vez, ¿no? Entonces decir, bueno, ¿qué onda ahí? ¿Qué está pasando? ¿No? Los republicanos son mejores resguardando la información, los demócratas no. Se ataca desde los republicanos a los demócratas. Creo que es una noticia que vamos a ir dándole mucho seguimiento, pero pues hay mucho que analizar al respecto. Y bueno, entonces, pues para pasar al segundo tema, en dicho acuerdo de que pues ahorita es una noticia de esto que hablamos en desarrollo, seguramente hablaremos de esto en programas siguientes, pero bueno, pasando al siguiente tema, pues me parece a mí tal vez de los más importantes en cuanto a parteaguas geopolíticos y diplomáticos para de 5 a 10 años, que es la visita de Tsai Ing-wen a Estados Unidos, a la reunión, mejor dicho, que tuvo Tsai Ing-wen con Kevin McCarthy, el presidente de la Cámara de los Representantes de Estados Unidos, y un poco como para contextualizar, Tsai Ing-wen viajó desde Taipei a Nueva York, ahí estuvo reunida con diplomáticos estadounidenses de poca influencia diplomática en Estados Unidos y en el exterior. Estuvo reunida con académicos, estuvo reunida también con empresarios, sobre todo en el sector de la tecnología, de los semiconductores. Después de ahí voló a Guatemala. En Guatemala, pues fue como una visita que de hecho el objetivo era visitar Latinoamérica, Guatemala y Belice, un tanto como para demostrar que esos aliados que tiene Taiwán siguen fuertes. Hay que recordar el contexto. Apenas unos días antes de eso, Honduras había girado hacia China, había dejado sus relaciones diplomáticas directas con Taipei y había girado hacia el gigante asiático, bien reconociendo pues la política de una sola China. Entonces, un poco venía a eso Tsai Ing-wen, hizo escala, repito, en Nueva York, viajó a Guatemala, después a Belice, prometió ayuda, prometió desarrollo, prometió pues, tecnología, semiconductores, etcétera, etcétera. Pero pues todos los ojos estaban puestos en el regreso de Tsai Ing-wen, en la escala que iba a ser desde Belice a Los Ángeles para regresar a Taipei, porque se hablaba de que iba a ver a Kevin McCarthy, el presidente de la Cámara Baja de los Estados Unidos, y antes de que se diera esto, de que se concretara, que fue justamente en fin de Semana Santo, cuando pasó esta reunión, él se hablaba mucho de las advertencias de China, las consecuencias que esa reunión iba a tener, porque, sobre todo porque todo el mundo como que recordábamos, ¿no? Lo que había pasado el año anterior del Con 2022 Pelosi, sí. cuando visitó Pelosi a Taiwán. Entonces como que todos estábamos alerta porque decías, híjole, ahora Tsai Ing-wen visita Estados Unidos y se reúne con McCarthy. Y antes de cederte la palabra, pues dos temas se tocaron principalmente: acelerar la ayuda económica y militar a Taiwán, el que la Cámara de los Representantes lo autorizara y estuviera de acuerdo. Kevin McCarthy dijo que sí, que iban a acelerar y aumentar la ayuda militar. Y como segundo punto, abordar como este tema de la ambigüedad estratégica, que me he metido un poco, o sea, más en el tema de esta relación de Estados Unidos con Taiwán, que Estados Unidos la cataloga como una relación de ambigüedad estratégica, dejando las puertas muy hábilmente Estados Unidos para en cualquier momento poder defender y poder dar un giro de su política, que Estados Unidos respeta la política de una sola China, entre comillas, porque tiene esa ambigüedad estratégica en relación con Taiwán. Pero bueno, pues ¿tú qué piensas de esta visita? Sí, Mira, sí pensabas que se iba a dar, porque se hablaba de que no se iba a concretar. yo siento que lo más fuerte fue cuando Pelosi fue allá, ¿no? Y me parece que sí fue como un statement que llaman los gringos de por dar una posición, sobre todo por lo... Me parece que también ya tenía que ver que Nancy Pelosi cerraba su periodo como presidenta de la Cámara y demás, entonces creo que también fue algo que ella es una persona muy protagónica, entonces me Que a parece que partir también de ahí influyó ya mucho nunca la bajaron figura. las tensiones. Claro, o sea, ella fue como que ya había tensiones, pero esto obviamente lo dinamitó.
me llama mucho la atención como muchos medios, y tú lo acabas de decir, ella estaba como pasajera en tránsito, ¿no? Obviamente. Pero me parece que si tú y yo somos pasajeros en tránsito, pues a nadie le importa, ¿no? Pero obviamente una figura como ella, que iba a Centroamérica, aquí posicionar a Centroamérica como un aliado estratégico me parece llamativo, o sea, porque esta cuestión de, efectivamente, ¿quién se va a aventar ese tiro de decir, bueno, reconozco a Taiwán, todo lo que implica esta cuestión? Entonces, me parece que es muy importante y Taiwán obviamente tiene que cuidar esas naciones aliadas o que buscan algún diálogo con ellos, ¿no? Entonces, sí era normal o esperable que tras lo que tú comentabas, pues fuera a Centroamérica. Entonces, me parece muy interesante esto y creo que eh, ya estamos viendo, yo diría sí, sí otra vez, porque revisas la Guerra Fría y me parece que estamos viendo una cuestión Guerra Fría, pero entre China y Estados Unidos, ¿no? O sea, yo ya no pondría a Rusia como el principal rival, sino que China eh, una potencia que ya está al parejo de Estados Unidos, yo diría, en muchas cuestiones. Entonces me parece que ahí es donde este juego de que lo que yo gano, tú lo pierdes, me parece que están jugando este juego Estados Unidos y China. Entonces me parece que tampoco es casual que McCarthy hiciera esto, porque eso también le dio reflectores a él, ¿no? Es un personaje que le costó mucho asumir la presidencia, los mismos republicanos no querían que asumiera el cargo, fue muy necio, al final lo logró, pero me parece que es alguien que a toda costa está buscando este reconocimiento, esta legitimidad. No estoy diciendo que sea espurio, como por ahí decían aquí hace unos años, pero sí me parece que está buscando esos reflectores y estamos a un año de las elecciones en Estados Unidos, entonces todos esos pequeños guiños, movimientos que se hagan, pues va hacia el interés primero de la figura personal del político, de su partido y de los intereses que hay, ¿no? Y entonces me parece que hay también este mensaje, y tú bien lo acotas, se reunió con académicos, con otro tipo de instancias, no fue a ver a Biden, no fue a ver, porque obviamente eso implicaría otro tipo de cuestiones y sería ya que simplemente no podría ser el gobierno estadounidense por toda esta cuestión que tú acabas de mencionar, pero me parece que sí va mandando mensajes de cómo están escalando estas cuestiones y China es muy interesante porque cuando pasa algo, enseguida un vocero sale a decir algo, sale a mencionar. China maneja muy bien la información. O sea, me parece que yo soy muy honesto ahora con estas participaciones contigo. Me he empapado más de China y me fascina la forma en que ellos manejan su comunicación, en la que ellos están dando a conocer lo que sucede en su país, lo que pasa en otras naciones, qué van a hacer. O sea, son como muy claros, muy disciplinados y sí asusta todo lo que implica China, ¿no? En muchos temas. Sí, sí, yo los veo como una potencia que ya están a la par de Estados Unidos y pues habrá que ver cómo se va desarrollando este tema de China y Taiwán. Y bueno, no me quiero adelantar, pero por ahí también traemos el tema de Macron y demás. Entonces, creo que todo se va ligando estratégicamente. Eh, ante un enfrentamiento que se ve en estos momentos inminente entre China y Taiwán, no sé si militar, tal vez sería como más complicado que se diera militarmente, pero pues China, de hecho, Xi Jinping, uno de los principales puntos que prometió asumiendo su tercer mandato fue finalmente reunificar o unificar, mejor dicho, de forma política, de forma económica a la isla taiwanesa, cambiar el rumbo y que pase a la administración del Partido Comunista Chino en Pekín. ¿Tú crees que es inminente este enfrentamiento? Y si es así, ¿crees realmente que Estados Unidos defendería a Taiwán? Mira, primero me llama mucho la atención cómo lo llaman la provincia rebelde, o sea, toda la carga discursiva que hay sobre esta cuestión de lo rebelde. Eh, y yo creo que hace algunos años, o incluso en clase a veces les decía que los territorios ya no se están disputando tanto, ¿no? Que era más una cuestión comercial, económica, mercados, pero me parece que con lo que pasa en Ucrania y lo que estamos viendo en Taiwán, creo que estas potencias están viendo que los territorios otra vez importan y a lo mejor no es tanto por el territorio, la economía, la población,
sino otra vez por este statement que están dando a las otras potencias de lo puedo hacer y qué vas a hacer al respecto, ¿no? Me parece que yo siento que si sucede esto, Estados Unidos puede a lo mejor mandar misiles, mandar, como está pasando con Ucrania. Yo haría estos paralelismos, o sea, me parece que no estamos tan lejos de esto. Creo que China es más precavida, Xi Jinping es mucho más hábil que Vladimir Putin, yo diría, Y ahorita está aprendiendo de todos los claro, errores y aciertos de ambos bandos. totalmente, pero tampoco estoy diciendo que no va a pasar, o sea, me parece que en algún punto quizás lo puede hacer y me parece que si lo hace China va a ser algo muy diferente a lo que estamos viendo en Ucrania, ¿no? Y creo que China sí tendría el potencial, incluso en su población, como al rato lo vamos a platicar, de la milicia que tiene China, la tecnología, o sea, me parece que ahí sí veríamos una operación muy quirúrgica militar y que obviamente Occidente podría responder, pero ahí vemos otro espacio geográfico, ¿no? No está la OTAN ahí. Entonces me parece que sí, eh, China en algún punto va a decir, bueno, me están obligando a, y yo espero que no pase porque cualquier conflicto armado es muy complicado, ¿no? Pero antes lo Esa, veía lejano, ahora ya no lo veo lejano, ¿eh? que fíjate que ahorita tocaste un punto importante, porque yo difiero. O sea, cuando dijiste que la OTAN no está ahí, híjole, yo difiero mucho. No sé si te acuerdas o viste las fotografías de los líderes mundiales reunidos en la cumbre de la OTAN en Madrid el año pasado. Mm, Pues vi la foto general, ¿no? Con Stoltenberg en medio, Biden al lado y todos los demás miembros. Pero hubo una fotografía que casi nadie mencionó en los medios de comunicación. Yo di la nota porque la vi, no me acuerdo si en DW o no me acuerdo, pero a mí me llamó muchísimo la atención esa fotografía. En aquel entonces, y la puedes buscar, salió Stoltenberg, salieron países invitados. Esos países invitados a la cumbre era Corea del Sur, Japón, Australia y Nueva Zelanda. Y además, en la cumbre del G7 en Alemania, se invitaron a la India, a Narendra Modi, y a estos mismos países. Y hay que recordar que la India, junto con Estados Unidos, Japón y Australia, me parece, tienen el de Quad, que es el cuarteto. Este acuerdo, pues no lo describen militar, lo describen más bien como un acuerdo diplomático en cuanto a influencia para frenar a China en el Indo-Pacífico. Pero yo difiero ahí, yo creo que la OTAN sí tiene mucha presencia en el Indo-Pacífico a través de estos cuatro países, sobre todo teniendo en cuenta la ubicación geográfica de Taiwán, porque si vemos Taiwán, lo ubicamos como en medio entre Japón y Filipinas. Entonces, pues, Japón ha anunciado un incremento en su gasto militar impresionante, ha anunciado oficialmente su cercanía cada vez más fuerte con Estados Unidos y Estados Unidos acaba de firmar un acuerdo con Filipinas para aumentar de 1 a 5 bases militares y de hecho una está solamente 200 kilómetros. Una de las bases militares que va a tener Estados Unidos en Filipinas está a 200 kilómetros de Taiwán. Entonces, digamos que Taiwán está en medio de bases militares estadounidenses de 5 que tienen Filipinas y de Japón, que es un aliado contra China a favor de Estados Unidos en toda esta región del Indo-Pacífico. Entonces, tal vez oficialmente no son miembros y tal vez no tendría que la OTAN defenderlos en caso de ser atacados, pero yo creo que en cuanto a poderío militar, influencia económica, geopolítica, todo, la OTAN está muy dentro del Indo-Pacífico y está muy alrededor de China. Y nada más para cerrar, lo que yo le sigo viendo de ventaja a Estados Unidos con respecto a China, como lo tuvo, me parece, ventaja contra la URSS, es que Estados Unidos no tiene enemigos en sus fronteras, que es lo que hemos hablado en clase y también lo hemos platicado aquí. mm, La ubicación geográfica tan privilegiada que tiene Estados Unidos que le evita esos choques directos con potencias que tenga en sus fronteras. La URSS lo tuvo con choques de estas repúblicas soviéticas que estaban entre me quedo, me voy, quiero algo más pro-europeo, más pro-libre mercado, esas tensiones
que en estos momentos también tiene China, con Vietnam, con todos los países del sudeste asiático, por la competencia que se está dando para hacerse en las reclamaciones del mar de la China Meridional. Este, a mí me parece que China, como la URSS, tiene el gran problema de que sus vecinos lo ven como con mucho recelo, algo que no tiene Estados Unidos. Y bueno, ahí te Claro, dejo yo creo cosas, que pero siento que veo difícil que pase esto porque ya estaríamos hablando de un conflicto ahora sí global, ¿no? O sea, una guerra mundial que tanto se ha hablado entre Ucrania y Rusia y que la Tercera Guerra Mundial. Siento que ahí sí veríamos un escenario mucho más de polarización muy, muy marcada. Y China me parece que es una nación que cuando hace algo lo hace así a profundidad y me parece que sí sería una cuestión bastante compleja si la OTAN le entra, ¿no? O sea, me parece que yo visualizo que si pasa esto, se va a hablar, va a haber apoyo militar, pero pues China va a conquistar ese territorio, esta provincia rebelde muy rápido. Y me parece que en algún punto China está diciendo, me están orillando a eso. Entonces, pues veremos qué nos dice el tiempo. pues bueno, hasta ahorita ha reconocido China que sus capacidades Mm, militares no le dan en estos momentos para invadir una isla por la logística que eso conlleva, no solo digo, tiene los aviones, pero precisamente por esas disputas en aguas de la China meridional, del mar de la China meridional, la propia China ha reconocido que en estos momentos no tendría la capacidad marítima para invadir una isla fácilmente, pero Estados Unidos ha dicho que creían que en 15 años lo iba a tener, pero el Pentágono ha dicho ya en varias ocasiones que ellos piensan que en 5 años China va a tener eso que se necesita para fácilmente invadir a Taiwán. Y bueno, pues entrando precisamente a este choque entre Occidente y China por Taiwán, y todo lo que representa esa política de una sola China y esa ambigüedad estratégica hacia Taiwán, que no solamente tiene Estados Unidos, sino sus socios cercanos, Francia, Alemania, Reino Unido, Canadá, Australia, todos los países pues conocidos o etiquetados, mejor dicho, como el norte global u occidente, pues se dio la visita de Macron a China y bueno, pues tú que eres el experto en este tema, todo lo que ocasionó esas declaraciones en la entrevista en Macron durante su visita a China, que aparentemente era para calmar las cosas y fue todo lo contrario. claro, y creo que lo interesante de una visita de Estado siempre es no la visita y el día, porque siempre es las fotos, la imagen, la portada, lo oficial, pero cuando pasan los días y se sigue hablando de esa visita oficial, me parece que es que ahí hubo algo interesante, ¿no? Ahí creo que hablamos anteriormente del liderazgo europeo y no veo casual que Macron incluso haya invitado a Ursula von der Leyen a que haya ido a esta visita, ¿no? Esta cuestión de hacer equipo de hablar no como Francia, sino como la Unión Europea. Y tenemos que hablar de que sí, oficialmente se habló del tema de Taiwán, de buscar el tema de Ucrania, pero la visita también tiene cuestiones comerciales, ¿no? Se habla que Macron fue con empresarios franceses, se habló de temas mercantiles, comerciales y demás, porque el comercio internacional, por más que estemos hablando de un entorno geopolítico complicado y donde hay lo que estamos hablando de cada vez los países están armando más. O sea, me parece que cada semana estamos viendo que hay una cuestión mucho más armamentista que siempre se da, pero ahora yo lo veo en los últimos años mucho más marcado, que sí asusta como ciudadanos y dices, bueno, ¿qué entorno estamos generando ahora? Pero la realidad es que creo que Macron, donde decíamos que había este vacío de liderazgo europeo, creo que se quiere posicionar y lo quiere cada vez buscar a través de sí, de la diplomacia, de aliviar tensiones. Y esto que dijo me parece fundamental, incluso aquí me lo anoté, ¿no? Los europeos tenemos que despertar. Nuestra prioridad no es adaptarnos a la agenda de otros en todas las regiones del mundo, ¿no? O sea, me parece que es esta cuestión, este statement de decir, nosotros europeos no podemos seguir la agenda de Estados Unidos o de China, ¿no? Que me parece que ahí ya algunos senadores republicanos criticaron lo que dijo Macron, el mismo Trump, Liz Truss también, pero digo, bueno, también quién lo está criticando, ¿no? Trump, que está en medio de un juicio,
Liz Truss, que ya vimos todo lo que pasó en Reino Unido, y la Casa Blanca fue muy mesurada en decir, bueno, ok, Francia está haciendo esto, nuestros socios europeos, entonces me parece que también hay que ver qué está haciendo Macron al interior de su país, ¿no? Trae ahí un relajo con temas sociales y disputas y demás. Entonces me parece que también es una cuestión de decir, bueno, cómo estamos mostrándonos al mundo, pero también cómo está posicionándose Francia de manera interna y la figura de Macron, que también creo que cada vez se desgasta internamente, pero tiene fuerza al exterior. O sea, me parece que sí, si bien creo que notamos el colmillo que tiene Xi Jinping y Vladimir Putin a la luz de Macron, que me parece que es alguien que sí, como en los años se ha vuelto un diplomático mucho más inteligente, más capaz, pero sigue estando, como yo diría, algunos escalones abajo de todos estos líderes globales. Y me parece que es algo que China dice, ok, sí, vamos a ver esta cuestión de que es peligroso que se use armas nucleares, buscamos negociación de paz, pero ellos dicen, no queremos poner en riesgo a ambas naciones, tanto a Ucrania como Rusia. O sea, ellos siempre van a buscar esta cuestión de paz donde no se afecte a Rusia. Eso es fundamental. Y si se llega a alguna paz, una negociación, que yo creo que tanto Xi Jinping como Lula, que al rato hablaremos de Lula, van a ser los líderes que lleven la batuta de esto, ¿no? Hasta que ellos logren convencer a Rusia o hay una cuestión de decir, bueno, ya no se puede seguir más con este conflicto, tenemos que parar por un tema económico, creo, más que humanitario. Veremos cómo se van dando las cosas, pero Macron está buscando, pues, llenar ese vacío europeo. Desde ahí creo que es la lectura que yo hago. Y es que, o sea, pareciera que los europeos quieren, pero no pueden tener una política más propia, más separada de Estados Unidos, y tal vez no pueden yo me acuerdo mucho de lo que tú nos dijiste una vez en clase, en el diplomado, donde tú, pues, y de hecho, y lo has dicho aquí en el programa, en el podcast, de cómo es un enano militar el bloque de la Unión Europea, y en ese punto importantísimo, sobre todo ahora, sigue dependiendo enormemente de las capacidades que tiene Estados Unidos, las bases que tiene, la propia OTAN, que es mantenida en su mayoría por Estados Unidos. Todo este tema, este brazo militar que a Estados Unidos le sigue funcionando como vía para tener a sus socios que se quieren como rebelar o que se quieren un poco independizar, como tenerlos todavía bajo su yugo, bajo su control. Yo también, a mí lo que me llamó mucho la atención fue específicamente la declaración de Taiwán, que pensé que, o siento que es casi la misma que tú traes, porque Macron decía que Estados Unidos, que Europa no debía de hacer caso ni a la posición china, pero tampoco a la posición estadounidense con respecto a Taiwán. Y muchos, de hecho, bueno, ahorita que decía, como en el recuento de los daños, yo he leído dos cosas. Primero, vi que desde Palacio del Elíseo sí se pronunciaron al respecto como acotando, como, como reculando, mejor dicho, sobre esta crisis que se vino de las palabras de Macron, diciendo un poco las autoridades diplomáticas París que Macron no dijo nunca que quería tener una visión distinta a Estados Unidos, sino que más bien quería como ver una Europa mucho más fuerte, mucho más posicionada en temas internacionales y no depender únicamente como de la voz estadounidense, pero un poco como reculando. Y vi Claro. ahora a Annalena Baerbock, que está visitando en estos momentos que estamos grabando el video, China, y ella dijo, Europa está a favor de que se respete la integridad y la soberanía taiwanesa, si eso es lo que quiere el pueblo taiwanés. De alguna forma, llevando como otro mensaje absolutamente distinto, pero, y aquí hay un gran pero, porque como tú lo mencionaste, o sea, Macron fue acompañado de hombres de negocios, entonces yo veo su declaración y no me quiero poner como a defender a Macron o decir, bueno, él no quiso decir esto, no, no, simplemente yo creo que al ir con hombres de negocios, con personajes de negocios, lo que él fue a hacer fue a negociar a China.
en nombre de Europa y de Francia sobre todo. Yo vi, por ejemplo, que después inmediatamente de su visita y de estas palabras que obviamente le fascinaron a China, cayeron contratos multimillonarios con Airbus, sobre todo, para vender un montón de aviones y Airbus le ganó muchos contratos a Boeing, empresa estadounidense, para nuevas aerolíneas que tiene China en este mercado gigante. O sea, imagínate tú como director de una aerolínea que sabes la población que hay en China, que se están moviendo de un lugar a otro y que aerolíneas nuevas en China están requiriendo aviones. Es un mercado enorme que quieres llenar. Entonces, a mí me parece que fue una declaración más de negocios que un tema de estrategia diplomática a futuro. A mí esa fue la impresión que me dio. Esa fue la lectura. Sí, y además la lectura que haces o esta frase que yo saqué, pues nunca dice Estados Unidos, nunca dice China, ¿no? Entonces me parece que da pauta para que digas, tú interprétala como quieras, ¿no? Yo le estoy hablando a los europeos de despertar y podemos hablar de que no va a adaptarse a una agenda eh, de cualquier otro país. Nunca dijo China, nunca dijo Estados Unidos, entonces me parece que efectivamente es esta cuestión también. Si bien no hay un proceso electoral en Francia, pues volver a legitimarse ante sus ciudadanos, ante los europeos y, y tratar de ser ese líder. Creo que a veces Macron quiere ser como, no sé cómo ejemplificarlo, ¿no? Pero como eh, un tipo rudo, pero tú lo ves pues no parece rudo en lo absoluto, ¿no? Me parece que es alguien muy diplomático, muy inteligente, pero que lo veo así como incluso físicamente, no sé, frágil cuando lo ves con Putin, cuando lo ves con Xi Jinping, entonces me parece que también creo que Se esta ve declaración muy, es como para verse gandalla, ¿no? se ve muy francés, ¿no? O sea, Exacto. Macron es muy francés. Lo van a cancelar en Francia por haber dicho eso, pero entiendo lo que dices. Bueno, pues entonces, bueno, cerrando este tema, vamos entonces a pasar con el tema de Lula da Silva, que al igual que Macron está buscando legitimarse a niveles internacionales, poner a su país en la órbita internacional. Entonces, bueno, pues tú ahí también que eres el experto con Lula, con este tipo de relaciones, del papel que juega Brasil o que va a estar jugando Brasil en el futuro en niveles internacionales y sobre todo con los BRICS. Pues mira, en política nunca sabes qué va a pasar, ¿no? Un personaje como Lula da Silva, yo nunca pensé que iba a volver a reelegirse, elegirse como presidente, lo hizo. Después, creo que tampoco podríamos entender la figura actual de Lula sin Bolsonaro, ¿no? O sea, me parece que siempre que analicemos un presidente tenemos que ver quién estaba antes que él, y me parece que Bolsonaro le dejó todo puesto para que Lula regresara con esta cuestión de volver a Brasil, algo así como make Brasil great again, ¿no? Por ahí, esta cuestión de Bolsonaro dejó aislado a Brasil, le pegó mucho en temas de, de la pandemia, cómo lo manejó, o sea, esta figura tan radical que en su momento creo que lo necesitaba y fue el discurso que le compraron los brasileños, pero una cosa es el candidato y otra cosa es el hombre de Estado, el jefe de Estado, aquí hablando de personas de ambos hombres. Entonces me parece que es alguien que posicionó a Brasil durante su periodo previo a nivel internacional, ¿no? Las Olimpiadas, el Mundial, yo recuerdo los BRICS, que ahora lo estamos retomando mucho nuevamente, se está volviendo a hablar de los BRICS, pero hace 20 años se hablaba de los BRICS. Lula fue mucho la cara de la izquierda latinoamericana, este boom otra vez de, de estos mercados, y tenemos que tener en cuenta que también el respaldo que tiene Brasil es su economía, su comercio, todo lo que implica la economía de Brasil, creo que es muy interesante. Y es muy interesante la figura de Lula porque se ve como un negociador, como un diplomático, pero primero internamente ahí está viendo unos videos donde como candidato él dice que quiere sobre todo que los brasileños puedan desayunar, comer y cenar. O sea, me parece que ya el hecho de que estás combatiendo la pobreza en un país como Brasil, que sabemos que hay inseguridad, hay pobreza, hay muchos entornos latinoamericanos. Tú dijiste por ahí que Macron es muy francés, pues sí, en el caso de Brasil, pues es una economía muy latinoamericana, tienes mucha disparidad, mucha inseguridad, muchas cuestiones que vemos en Latinoamérica, pero a la vez es un país muy dividido. Vimos la toma
un poco como la toma del Capitolio, lo que pasó en Brasil, y ahí notamos que el país está muy, muy dividido. Y me parece que Lula está siendo muy inteligente porque si bien está tratando de que haya una cohesión social que se vuelva a encaminar un país unido, eso no le está impidiendo que siga vendiéndose al exterior. O sea, que es alguien que ves las fotos, ya fue a ver a Biden, ya fue a Alemania, ahora está en China efectivamente, que creo que eh, a lo mejor después podemos hablar más de qué pasó en esa visita, qué dijo, pero es alguien que quiere, lo ha dicho él, quiere recuperar el respeto de Brasil, o sea, que la comunidad internacional vuelva a ver a Brasil como un país, yo no diría potencia, pero sí es un país que marca agenda o que tiene peso internacional. Y en Latinoamérica, pues a lo mejor viendo el catálogo y sobre todo cómo está actuando México actualmente, Brasil se posiciona como una potencia latinoamericana así dentro de su región. Entonces creo que ahí es como muy, muy interesante. Y ahí vemos cómo la figura del líder influye mucho, ¿no? O sea, porque Lula es alguien que es muy bueno para dar discursos, para negociar, más allá de su físico, que a lo mejor podemos decir, bueno, no es tan imponente como el de Putin o el de Xi Jinping, pensando en físico, pero es alguien que tiene mucho carisma, que te invita, ¿no? Y sabes que es alguien que reconoces. Yo me atrevo a decir que en este momento es el presidente más reconocido de Latinoamérica, ¿no? Yo sé que por ahí AMLO tiene otros datos, pero Lula, yo te apuesto a que si ponemos una foto de todos los presidentes de Latinoamérica, Lula es el que más gente reconocería por toda su trayectoria, por lo que ha pasado. Y entonces me parece que es alguien que dice que va a seguir negociando con Occidente, pero también con África, va a seguir con América del Sur, está en China, no le cierra la puerta a Rusia. O sea, me parece que es alguien muy hábil y creo que para el bien de Latinoamérica, ojalá que siga esta fuerza y que se logre dar algo. Me parece que es muy interesante y creo que hablábamos la otra vez de que yo siento que Lula sí va a ser de los que logre sentar a negociar por ahí a Ucrania, Rusia, y que sea como esta cuestión de que los acuerdos de paz se firmen en Brasil o él sea un protagonista de esto. Eso estoy casi seguro que va a pasar pronto. O en unos años, pero Lula va a estar por ahí. Pues justamente que sí, a los datos pues que yo también tengo ahorita sobre la visita de Lula a China, eh, él fue precisamente a eso, él marcó como el principal tema de la agenda con Xi Jinping, el crear un bloque de países encabezados por él y también por China, pero él es el que está tomando esta iniciativa de un bloque de países en donde posiblemente pues, esté la India, que sienten a negociar nuevamente a delegaciones o a Putin y a delegaciones rusas y ucranianas o a Putin y a Zelensky. Eh, el tema, dijo Lula en su visita a China, que sabe que el problema no es tanto pues de intentar persuadirlos, sino de saberles ofrecer lo que quiere uno y otro. Y dijo, sé que lo difícil de este tema es que o sea, no hay una línea de entrada por la cual digas, bueno, por aquí se ve una ventana de negociación. Dice Lula, nadie quiere, ninguno de los dos quiere ceder absolutamente nada. De hecho, hace unos días dio la declaración Lula de que tal vez como la vía para llegar a un acuerdo de paz era que Ucrania renunciara para siempre a Crimea. O sea, que Crimea nunca estuviera otra vez en la mesa de discusiones. Y Zelensky inmediatamente contestó y dijo que eso no iba a pasar jamás, que Ucrania nunca iba a renunciar a Crimea. Entonces, como que exactamente, o sea, lo complicado de esa negociación tal vez es encontrar un punto medio que hasta el momento, hasta lo que llevamos de conflicto, pues parece como inexistente. Y el tema, yo veo a Brasil, fíjate, con Lula muy proactivo en términos económicos y lo veo como muy preocupado y ocupado en que Estados Unidos no tenga tanta influencia económica con Brasil y, por ejemplo, en la cumbre de la CELAC en enero de este año, se habló mucho de la intención de Brasil de formar una moneda, un tipo euro, entre los países del Mercosur, y el país que estaba como promoviendo también la idea era Argentina, por lo menos para comercializar pues entre ellos, claro está.
Te digo que recientemente vi la noticia de que se firmó un acuerdo entre Brasil y China para comercializar entre ellos con sus monedas y dejar fuera al dólar de la movida, que esto no significa que ellos no van a seguir moviendo dólares ni nada de eso, o sea, significa única y exclusivamente que los acuerdos que haya en inversiones, en intercambios económicos, comerciales, entre los dos países se van a hacer en sus propias monedas y en el tipo de cambio que tengan sus monedas en el momento en el que se haga la transacción. Y yo veo eso, pues sí, muy soberanista, cuando yo catalogo a Lula muy globalista, pero justamente tiene que ver con esa habilidad que tú ves en él. O sea, un líder muy flexible en ese, o sea, no tan fácil de etiquetar, porque si a mí me parece globalista, pues con todo lo que te acabo de mencionar, pues alguien diría, no, es absolutamente nacionalista, eh, pro soberanista, pero eh, me parece que los líderes hoy en día, su gran habilidad que los pone en el ámbito internacional o como líderes mundiales es precisamente eso, ¿no? Como la posibilidad de adaptarse a entornos globales y nacionales. Y me parece que el hecho de que ahora Dilma Rousseff vaya a presidir el Banco de los BRICS me parece Ándale. fundamental. Y Sí, otra sí, vez sí. en política nunca sabes nada porque todo el escándalo que hubo con Dilma, tuvo que dimitir, todo lo que sucedió, pero ahí está, ¿no? O sea, me parece que la política es un juego tan perverso que el que tú crees que ya está hecho pedazos se vuelve a levantar, ¿no? Entonces me parece que hay alguien que incluso lo llaman ahí su padrino político, ¿no? A lo mejor una cuestión un poco haciendo el paralelismo como hacíamos anteriormente con Angela Merkel, ¿no? Que se me olvidó ahorita el nombre de su padrino político, que también lo apodaban así. Esta cuestión de ser respaldado por una figura tan fuerte como Lula me parece que les da mucha credibilidad y efectivamente, ahí también se habla de una moneda común, ¿no? En los BRICS para esta cuestión de las negociaciones. Entonces, ahí ya estamos viendo, eh, si bien yo para nada soy experto en economía, cómo esta cuestión de ya está viendo contrapesos, ¿no? Al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional que se crearon en el siglo pasado. Ahora estamos viendo que ya los contrapesos ya también son económicos, no solo militares, sino eh, por ahí está esta cuestión y ante estas crisis que el capitalismo van dando cíclicamente, pues me parece que muchos países de los que antes se hablaba de los no alineados, ¿no? Me parecen que no estaban ni con un bando ni con el otro, pues ahora muchos de los que no están ni con un bando ni con el otro van a decir, bueno, los BRICS pueden ser una opción para estos países, ¿no? Entonces me parece que ahí estamos viendo que están avanzando y están siendo muy hábiles porque le están apostando a la cuestión económica, ¿no? Ahí no estamos hablando de política, perdón, sí de política, pero no de temas militares ni demás, ¿no? Que a lo mejor no nos sorprenda que después a lo mejor dicen, bueno, también podemos hacer alguna cuestión de avanzada de otros aspectos, pero ahora lo económico está siendo fuerte y son economías potentes, ¿no? O sea, me parece que no son cualquier economía las que están dentro de los BRICS. Y bueno, pues como para pasar al siguiente tema que tiene que ver con los BRICS, precisamente porque vamos a hablar en este siguiente tema de dos países eh, importantes en los BRICS, pero sumamente importantes en la geopolítica mundial, en la economía mundial. China, pues por supuesto, o sea, claro está, pero la India, que muchos dicen que tal vez China no, o sea, antes de alcanzar a Estados Unidos, será China alcanzada por la India, entre muchas otras cosas por la población y la ventaja económica que eso conlleva. Estaba viendo, por ejemplo, que los BRICS en cuanto a Producto Interno Bruto per cápita, superan al G7. Ahora, pues suena un tanto obvio, ¿no? Porque, o bueno, yo cuando lo vi, pues dije, pues por la población, o sea, obviamente per cápita superan al G7 porque son países, el G7 como Alemania, o sea, países europeos muy pequeños geográficamente, o sea, se entiende hasta pues inmediatamente refieres a la población, pero la población, así como tiene sus ventajas, una población gigantesca, así como tiene sus ventajas, también tiene sus desventajas y una de ellas es, pues, que llegan a una vida adulta y es algo que le está pasando a China, dejan de ser productivos y si no tienes esa misma inercia de crecimiento en la población,
va a llegar un punto en el que vas a tener mucha población que no es activa económicamente, que no te está generando económicamente, y una población joven disminuida, mermada, que está en gran parte trabajando, produciendo para mantener a esa población adulta que en su momento te llevó a un boom económico. Es algo que muchos inclusive lo ven como un punto negativo también en esas aspiraciones de China de convertirse en la nueva gran potencia, en el nuevo gran líder mundial, arrebatándole el puesto a Estados Unidos. Pero bueno, como para hablar de números, estaba revisando que en la India, me parece que el conteo que voy a decir es del 2019, es el último conteo, y todavía en ese año China era el país más poblado del mundo, con 1,410, 15 millones de habitantes por 1,390 de la India, 1,390 millones de habitantes. O sea, vemos que hay una diferencia, pues, corta, pero eso fue en el 2019. Todavía no se sacan las cifras oficiales de este año 2023 o 2022, o sea, no hay una actualización de esta que estoy diciendo, pero la inercia que tenían el año pasado era que estaban naciendo 86,000 bebés en la India diarios, 86,000 nacimientos en la India por 49,000 nacimientos en China. O sea, una diferencia muy, muy marcada. Entonces, haciendo números por esa inercia que se llevaba el año pasado, desde 2019, pues se espera que ya, si se hace otro conteo, que supongo que ya está haciendo, ya la India va a pasar a ser el país más poblado del mundo. ¿Tú qué piensas? O sea, ¿crees que la población más que desventajas trae ventajas? Mira, ahí, para poner un poquito en contexto, Uruguay tiene un poquito menos de 3,5 millones de habitantes, ¿no? Entonces me parece que ahí, para decir, bueno, ¿qué tiene que ver Uruguay con esto? Creo que una figura como Pepe Mujica pudo hacer tanto por Uruguay y lo posicionó en el escenario internacional, esta cuestión de la legalización de la marihuana y demás, porque tiene un territorio tan pequeño, por así decirlo, y con tan poca población, que es mucho más fácil maniobrar y que tus decisiones impacten, ¿no? Y entonces, en este caso, eso por un lado, ¿no? Por el otro, me parece muy interesante esta cuestión del primer lugar, ¿no? Que leyendo el tema que tú lo propusiste, que se me hizo muy, muy interesante, esta cuestión de cómo China no va a decir ahora, los vamos a superar, o sea, no, China ya está con esta cuestión del One Child Nation desde los 70s, porque efectivamente suena muy interesante. Yo me acuerdo que en la universidad siempre decían, China tiene el ejército más poderoso del mundo por la cantidad de reservas que puede tener o de hombres que pueden ir a la guerra, ahora también mujeres y demás, ¿no? Esta cuestión de decir, bueno, eh, soldados infinitos casi, pero la realidad es que implica eso que tú estás diciendo, ¿no? El envejecimiento de tu población, la seguridad social que le tienes que dar, la educación, todo lo que implica esto y por eso también vemos que se habla de que en China hay sectores muy pobres, que si bien es una potencia, pues es complicado que más de 1,400 millones de habitantes tengan una estabilidad económica o que haya progreso, ¿no? Que sería lo ideal. Pero vemos en un país como México, donde los pobres cada vez crecen y crecen y crecen, y creo que sí son primero los pobres porque cada vez hay más pobres en México, no importa qué gobierno esté. Así que creo que para India va a ser muy interesante o van a sacar mucho el provecho de que ya se anuncie, como tú dices, no es oficial, pero ya es un hecho. Pero cuando se anuncie que India es el país con mayor población del mundo, va a ser algo que le beneficie mucho, ¿no? A lo mejor mediáticamente, publicitariamente, pero también políticamente, ¿no? India ya va a ser el país con mayor población y entonces China está buscando en qué otros rangos ser el primero o seguir captando estos primeros lugares, ¿no? Entonces me parece que es una disparidad porque me parece que es como cuando tú, en términos más coloquiales, ¿no? Anteriormente tus abuelos, tus tíos que tenían 10 12 14 hijos, ¿no? Muchos decían, bueno, yo estoy apostándole a mi futuro para que después mis hijos me mantengan, pero pues sabemos que eso muchas veces no pasa y ya ahora vemos que las familias ya tienen uno, dos, tres hijos por todo lo que implica esto, ¿no? Entonces, yo haciendo ese paralelismo, me parece que es eso. O sea, sí puede ser traer sus ventajas, es un mercado atractivo a tu país, atraes inversiones, todo lo que implica,
todo esto de India, que yo recuerdo que hace algunos años fue un boom para los call centers, ¿no? De Estados Unidos, que llamabas a alguna empresa de servicio y te contestaban en la India y enseguida ubicas el tono de voz, el acento de la India y demás. Entonces me parece que tenemos que darnos cuenta de que la India es otra potencia que está ahí, que sigue, que también tiene un liderazgo ahí, un poco autoritario, pero que es un país que cada vez va a tener mayor prioridad y efectivamente el hecho de que los BRICS junten estas dos naciones que son casi 3.000 millones de habitantes es impresionante. O sea, me parece que creo que no podríamos dimensionar la cantidad de personas que son. O sea, en porcentajes no lo tengo muy claro ahora, pero qué porcentaje de la población mundial son estos dos países es impresionante. Entonces, tiene sus pros, también sus contras, pero también creo que el hecho de cómo lo vendes es interesante, porque ahí creo que ya metes pues miedo y a la vez un atractivo ese mercado que tienes de millones de habitantes. Y también la India, ya como para ir cerrando el tema, la India con este sistema también, que creo que es una de las cosas negativas que todavía, muy negativas que tiene la India para progresar, eh, porque tiene todavía un sistema de castas bastante fuerte, bastante marcado. O sea, para las personas que no estén familiarizados como con el tema, con lo del sistema de castas, pues básicamente, digo, en términos rápidos, llanos y sencillos, pues digamos que si tú naciste en una comunidad con ciertas características socioeconómicas, socioculturales, pues no puedes acceder a una, o sea, si eres clase baja, no puedes acceder a una clase media, mucho menos a una clase alta, porque es la casta, es la zona, es lo que te tocó vivir por lo que te tocó por destino. Un poco, pues haciendo el paralelismo con la religión budista, con el budismo. Pero bueno, eso además, y pues yo vuelvo, como que ahorita que estabas mencionando todo esto, recordé lo que te dije hace rato, donde te decía, bueno, que China, en todos estos problemas que tiene con sus vecinos, me parece que es una desventaja contra Estados Unidos. Y uno de sus vecinos problemáticos o con quien tiene problemas pues, es precisamente con la India, en términos fronterizos, con el Tíbet, que se lo están disputando siempre, o sea, desde hace ya muchos años. Eh, entonces, pues sí, yo creo que eh, en gran parte China, si lo ponemos en términos de competencia contra Estados Unidos, tiene muchos vecinos conflictivos que, que tal vez antes de competirle o de ganarle a Estados Unidos, pues va a tener que centrarse más en esos vecinos problemáticos, en donde también se encuentra la India. Y yo sí estoy seguro que la India pronto va a ser un país que va a empezar a superar y a superar a las economías que tiene por encima, economías europeas, la británica, no sé si esté por debajo de la británica, pero seguramente estará superando a la surcoreana, seguramente estará superando a Alemania y estaremos viendo por ahí peleándose el puesto con Japón y con China. A mí me parece que pronto, no sé en cuántos años, pero uno se da cuenta cuando ves que está empezando exploración espacial la India, que está modernizando su ejército, está desarrollando y construyendo buques de guerra propios, aviones militares. Te das cuenta de que cada vez es un país más autosuficiente y claro, como dices, pues cómo no serlo con tantas personas, aunque pues el problema que eso representa también, tal vez a largo plazo. Entonces, bueno, pues para ya cerrar el video del día de hoy, vamos a hablar entonces del acuerdo AUKUS, que por sus siglas en inglés significa el acuerdo Australia, United Kingdom, el Reino Unido, y US, Estados Unidos. Un acuerdo que básicamente tiene como prioridad darle o cederle submarinos nucleares a Australia, el Reino Unido y Estados Unidos. Al principio no se había dicho cuántos exactamente le iban a dar. En estos momentos, la cifra que se ha manejado es que van a ser 4 submarinos nucleares. Se reunieron hace poco el primer ministro británico, el primer ministro australiano y Joe Biden en San Diego, que es donde Estados Unidos tiene
la mayoría de sus submarinos. Es ahí la base donde se estacionan los submarinos nucleares estadounidenses. Obviamente es un proyecto que va a tardar años en darse porque pues, va a tardar años en construirse, en desarrollarse estos submarinos nucleares para Australia, pero mientras tanto, ya Australia, y eso hay que decirlo porque a mí me voló la cabeza cuando lo leí, Australia ya tiene dos submarinos nucleares. ¿Por qué? Pues porque Estados Unidos, como ya se firmó el acuerdo, Estados Unidos tenía la obligación de entregarle inmediatamente submarinos nucleares a Australia, se los entregó, esos regresarán a formar parte de Estados Unidos cuando se le entreguen los cuatro nuevos a Australia. Va a ser una fabricación que se va a llevar a cabo en el Reino Unido. Entonces Rishi Sunak lo festejó mucho porque dijo que iba a ayudar mucho a desarrollar la economía británica después del BRICS, perdón, del Brexit. Este, y eh, sí, yo siento que todos podemos estar de acuerdo en que es un acuerdo básicamente, valga la redundancia, para frenar a China por estos roces que empezaron económicos y que ahora me parece que ya han bajado un poco entre Australia y China, pero pues, Australia siempre y sobre todo ahora ha estado más cerca de Occidente, muy cerca de Estados Unidos. Con este acuerdo y con acuerdos comerciales, Australia es uno de estos países que cada vez está viendo con mayor peligro tanta dependencia que tienen del comercio de China. Entonces, pues obviamente a China fue una decisión que no le gustó. Han dicho desde Pekín que este acuerdo AUKUS socava la soberanía, la integridad, la seguridad de la región del Indo-Pacífico, porque ahora pues habrá por ahí merodeando submarinos nucleares australianos que abiertamente pues, son para contener a China, que para nada más para dejar en claro la diferencia entre un submarino convencional y un submarino nuclear, no es que uno tenga ojivas nucleares o pueda portar bombas nucleares, que aunque sí, pero no es exactamente la diferencia, sino más bien que uno funciona con energía nuclear y uno no. Y eso le permite al de energía nuclear estar años eh, bajo, o sea, en el mar, y el otro pues tiene que regresar a la superficie para abastecerse, uno nuclear no. Entonces eso le da ventaja a los que los tienen porque pues, pueden estar espiando mucho tiempo a barcos, buques de guerra, eh, todo lo que portaaviones de otros países. Y aquí acotando un par de cosas, estaba revisando que la operación fue de 66.000 millones de dólares, ¿no? O sea, me parece que también hay otra vez que hablamos de cómo los conflictos o la milicia reactivan las economías. O sea, son cifras que creo que no podemos dimensionar. 66.000 millones de dólares, me parece impresionante. Australia se une, como tú decías, a países como ahora Estados Unidos, Rusia, China, Reino Unido, Francia e India, que van a tener esta tecnología. Entonces, me parece que ahí me llamó la atención porque a excepción de India, los 5 países son los que están en el Consejo de Seguridad, ¿no? Entonces, ahí es muy paradójico hablar de que los mayores traficantes de armas, los mayores países que tienen más poderío militar y demás, son los que están en el Consejo de Seguridad, ¿no? Entonces, me parece que este tipo de acuerdos es mucho esta cuestión de eh, a la vieja usanza del viejo oeste o de la misma Revolución Mexicana, de esta cuestión del hombre armado, esta cuestión de voy a negociar, pero tengo una pistola, ahora una AK-47, es decir, bueno, pongo el fusil en la mesa para negociar, pero ahí tengo el armamento para cualquier cosa, ¿no? Entonces me parece que sí es preocupante. China por ahí, esto que decíamos hace rato, enseguida salió a dar una declaración, lo que mencionabas, y yo aquí retomé una frase que decían que este tipo de acciones reviven una mentalidad obsoleta de la Guerra Fría. O sea, me parece que esta cuestión de la Guerra Fría la estamos volviendo a tomar, a ver que se está armando nuevamente. Este tema que creo que ha sido muy recurrente aquí en el podcast del armamento, les recomiendo mucho una película que se llama Lord of War, que en español se tradujo como El Señor de la Guerra, de Nicolas Cage. Es muy buena porque habla de cómo al final de la caída del muro de Berlín, el armamento que queda en la Unión Soviética, cae en la Unión Soviética, se forman estos nuevos estados
y queda un armamento así gigantesco, ¿no? Una especie de venta de garage de armas y es muy interesante cómo se va moviendo ese armamento, ¿no? Y me parece que ahora estamos viendo otra vez como en ese momento, cómo las armas o todo el poderío militar se está moviendo y de manera muy abierta, ¿no? Estas operaciones, incluso Biden dio una declaración y hablaba, acotó esto que tú decías, ¿no? Hablaba de que se habla de energía nuclear, no tanto que va a ser un armamento nuclear y demás, pero me parece que ya cuando estamos hablando de algo nuclear, ya nos prende ahí un foco, ¿no? Entonces me parece, más allá de las acotaciones y de lo que se puede hablar al respecto, ya estamos hablando de una nueva flota submarina, ¿no? Recordemos en la historia de la Gran Reino Unido y toda la potencia que tenían los ingleses en esta cuestión de su poderío naval y todo lo que conquistó territorios y demás, pero ahora estamos viendo que los países otra vez están regresando a ese aspecto y por más que ya lo hemos mencionado mucho, me parece que sí es muy, muy preocupante. Y por ahí hablaba de que me parece que esta declaración la hizo no me acuerdo si el secretario de seguridad o qué cargo tenía de Australia, pero él decía que lo que quieren hacer es que estos buques pueden operar en guerra, pero el objetivo es mantener la paz, ¿no? Es como muy paradójica esta declaración de decir, bueno, obviamente todas estas precisiones que tienen, que pueden derribar helicópteros, pueden hacer tiros quirúrgicos, o sea, esta cuestión de sí son para la guerra, pero los queremos para mantener la paz, ¿no? O sea, me parece una contradicción total, pero es algo La que hemos llamada visto disuasión, históricamente. ¿no? La llamada Exactamente, disuasión. ¿no? Totalmente, esa disuasión y decir, bueno, eh, esos 66.000 millones de dólares, yo digo, en cuestiones de educación, de seguridad social, de energías renovables, lo que podrían servir, ¿no? Pero me parece que pues obviamente tú y yo no estamos en la política, entonces sabemos lo que implica esto, entonces me parece que sí es algo que hay que revisar, no hay que dejar a un lado y pues seguir mencionándolo porque sí es un escenario complejo, muy complejo. También pues va en otro sentido absolutamente de lo que se supone quiere este Consejo de Seguridad de desnuclearizar el mundo. Pues por lo menos en estos 5 años a 10 años que va a tardar esta operación en ya estar funcionando, pues vemos que por lo menos estos 5 o 10 años no va a suceder una desnuclearización, que es lo que, no sé, yo leí cuando estaba revisando lo del reloj del fin del mundo y de que estábamos pues muy cerca de la hora cero y estaba como familiarizándome con los términos y todo y encontré una estrategia, una estadística, perdón, que hablaba de que todo el poderío militar nuclear que existe en la Tierra sirve para destruir 8 veces el planeta Tierra. O sea, algo falla y puede destruir el planeta Tierra 8 veces. O sea, de esa magnitud, eh, a ese grado corremos peligro los seres humanos por este tema de pues el rearme y este argumento que sí, todos lo dicen, los buenos, los etiquetados como buenos y los etiquetados como malos. Yo no quiero agredir a nadie, yo quiero defenderme y bajo esa premisa opera la OTAN, opera Rusia, opera China, opera Preservar Estados la Unidos. democracia y los derechos humanos, punto, Sí, ¿no? ajá. Y las libertades. Claro. Bueno, pues entonces con esto cerramos el programa del día de hoy, Rodolfo. Muchas gracias a ti, a todos los que Alejandro, escucharon el programa. pues gracias, nos vemos la próxima semana. Pues bueno, algo que quieras comentar ya para cerrar. Pues nada, que creo que son temas, no sé, a mí me parecen muy interesantes y creo que este peloteo es interesante porque ni tú traes la verdad ni yo, entonces creo que es interesante que pongamos atención y como sociedad pues informarnos, ¿no? Porque no solo es necesario ver lo que pasa en tu terruño, sino en lo que está pasando a nivel internacional y cómo aprendemos de estas cosas, ¿no? Entonces, pues nada, gracias por el espacio y seguimos. Bueno, pues muchas gracias, Rodolfo. Muchas gracias a todos y a todas quienes escucharon el programa del día de hoy. Nos vemos la siguiente semana. Hasta la próxima.